Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El presidente de la República oficializó 7 cambios en su gabinete. Cambió a algunos ministros, secretarios y altos funcionarios. El primer mandatario anunció las renuncias y dio la bienvenida a los nuevos funcionarios. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Empezamos con este tema directo desde el Palacio de Carondelet para que Freddy Paredes nos dé todos los detalles. Hola, Freddy, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. En efecto, el presidente de la República anunció y oficializó hoy al menos 7 cambios en su gabinete ministerial, entre algunos ministros, secretarios y funcionarios del gobierno. Lo hizo en el aeropuerto de Tababela previo a su viaje hacia la Amazonía, donde presidió la entrega de kits alimenticios y algunos créditos agropecuarios para los habitantes de la zona en virtud de la pandemia del coronavirus. Aquí está un informe. El presidente Lenín Moreno citó a los nuevos funcionarios al aeropuerto de Tababela en Quito para formalizar su ingreso al gabinete y agradecerles por aceptar el cargo en los difíciles momentos que atraviesa el país. En esas circunstancias, aceptar un cargo público es realmente un reto. Es un reto y es una responsabilidad inmensa. Nosotros depositamos la confianza, no únicamente del gobierno del Ecuador, en ustedes, para que cada quien cumpla a cabalidad con el trabajo de manera eficaz. Tras una breve reunión con ellos, el presidente anunció públicamente sus nombres. María Caridad Vela es la nueva secretaria de Comunicación, en reemplazo de Gustavo Ich, que estuvo al frente de la SECOM 2 meses y medio. El embajador Luis Gallegos es el nuevo canciller, en reemplazo de José Valencia, que anunció su renuncia este miércoles. Andrés Ich es el nuevo ministro de Trabajo, en reemplazo de Luis Arturo Poveda. Julio Recalde entra al Ministerio de Vivienda en lugar de Guido Maquiavelo. La actual directora de Sercop, Silvana Vallejo, deja ese cargo y pasa como consejera presidencial en temas de compras públicas unificadas. Como nuevo director del Sercop asumió Juan Fernando Aguirre, quien ya se desempeñó en el mismo cargo durante el gobierno anterior. Y José Andrés López es el nuevo presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, en reemplazo de Marco Ávila, quien renunció a su cargo en las últimas horas. He conversado con los señores desde hoy ministros, porque hace un momento firmé ya el decreto respectivo, acerca de la situación por la que está pasando el país. Estamos atravesando un momento extremadamente difícil. En más de una ocasión se ha comparado esto con una guerra infame, una guerra letal, una guerra que no es una guerra de frontera, una guerra de la cual no tienes a dónde escapar. Tras estos cambios que podrían no ser los últimos, el presidente Moreno junto a varios ministros viajó a la provincia de Napo para participar en la entrega de créditos para el sector agropecuario como ayuda de financiamiento por la pandemia del coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Hay que recordar también que el día de mañana tiene previsto en su orden del día la Asamblea Nacional el conocimiento de la renuncia del vicepresidente Otto Sonnenholzner, y según lo que hemos conocido aquí en el Palacio de Carondelet, solamente se espera el conocimiento de esta renuncia para que quede esta sacramentada, para luego enviar la terna correspondiente con los nombres para su reemplazo. De esa manera empezará a correr entonces el plazo de 30 días para que la Asamblea se pronuncie sobre uno de los 3 cuadros que remita el gobierno para reemplazar al vicepresidente Otto Sonnenholzner. Con esta información nos despedimos desde el Palacio de Carondelet. Sigan ustedes en los estudios, compañeros. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la información desde Carondelet. Investigaciones sobre la red de corrupción que involucra al ex asambleísta Daniel Mendoza salpican al legislador independiente Eliseo Azuero. La Fiscalía ha solicitado la intervención de peritos en identificación de audios y la comparecencia de Azuero para este viernes. Azuero pidió diferimiento.
La investigación sobre el reparto de la contratación pública para la construcción de obras en el país identificó al exasambleísta Daniel Mendoza en la cima de una organización que se sirvió de las emergencias, desviando millones de dólares y privando de obras indispensables para la gente. Ocurrió con el hasta ahora inexistente Hospital de Pedernales. Allí corrieron dólares, pero ni una sola piedra. Esta vez la Fiscalía avanza en el proceso de investigación y el más reciente impulso alcanza a otro asambleísta. Su voz se identificaría en un audio que será sometido a una pericia. Se trata de Eliseo Azuero, quien deberá comparecer a la Fiscalía este viernes 10 de julio. No obstante, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha solicitado un informe pericial de audio y video, además de las últimas 5 intervenciones presenciales de Daniel Mendoza y las últimas 5 intervenciones presenciales de Eliseo Azuero. En el proceso de investigación se ha pedido además la designación de 2 peritos, el cotejamiento de voces de Daniel Mendoza y de Eliseo Azuero. Mendoza y Azuero deberán proporcionar también una muestra de su voz. Por supuesto que tiene que haber el peritaje, yo no me pongo aquello. ¿Va a entregar su muestra de voz? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Si es que existe esa grabación. Depende. Yo estoy ratificando que no sé de qué grabación me hablan. Hemos conversado, no solo con él, con todo el mundo se conversa, de muchos tópicos, pero le estoy diciendo de que primero quiero saber de qué se trata. En esta investigación podría vincularse a otras empresas. Por ello, la Fiscalía ha solicitado también la certificación del IES, de aportes personales y patronales del asambleísta Eliseo Azuero, además del exsecretario de Contratación de Obras, René Tamayo, quien permanece detenido precisamente por este caso. Sobre René Tamayo, Eliseo Azuero asegura que lo conoce de antes. Es su amigo y ex colaborador en la prefectura. ¿Y llamadas o conversación cuando él estuvo al frente del SECOP? Sí, es más, le he enviado algunos documentos pidiéndole información. Claro, una u otra vez nos hemos reunido, inclusive le he convocado a mi despacho, me vino a entregar la información que le había pedido, como mi rol fiscalizador se lo debe hacer, nada más. Estaba fiscalizándole a un amigo suyo. No, fiscalizando 2 cosas. ¿Y por qué no puedo fiscalizar a un amigo mío? Descarta que uno de los temas de conversación haya sido, por ejemplo, la construcción del Hospital de Pedernales. Lo cierto es que hasta el momento se conoce que la red de corrupción manejó algunos millones de dólares de obras y contratos a través de una estructura vertical, con sus ojos en la contratación pública. A la cabeza el asambleísta Daniel Mendoza, con funciones de coordinador para la obtención de contratos. Además, René Tamayo, quien fuera el titular del SECOP, como clave en la contratación de obras, y 2 coordinadores zonales del SECOP, quienes permanecen detenidos y eran considerados los cajeros de la red. Una red que se conoce no solo se enfocó en captar dinero de la construcción hasta ahora inexistente del Hospital de Pedernales, sino de obras en Manabí, obras en Esmeraldas, empresas eléctricas y otras. La indagación sigue en curso con nuevos nombres en la lista de investigados. Fausto Yepes, 24 horas. Y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, defendió las cuestionadas pruebas LAMP compradas como PCR. Dijo que no las desechará y que continuarán realizándolas en la capital. Sin embargo, concejales las cuestionan y aseguran que no se las harán por los falsos negativos que presentan. El alcalde de Quito insiste en defender sus pruebas, aunque los propios concejales del municipio se niegan a hacérselas. ¿Sería una prueba de estas? No me daría, porque lamentablemente está cuestionada la validez de tales pruebas. Que no puede confiar en estas pruebas, no puede la ciudadanía seguir con estas verdades a medias. Según Jorge Yunda, no se puede decir que no sirven y asegura que todavía están a la espera del informe de los resultados del laboratorio privado al que solicitaron validar la eficacia de las pruebas que el municipio compró como PCR,
pero que resultaron LAMP. El día lunes posiblemente ya tengamos este resultado. Y aunque dos informes, uno de la UTLA y otro de la Secretaría de Salud de México, establecen que estas pruebas solo detectan el virus a partir de cierta carga viral, él reitera la confiabilidad. Tampoco se puede decir que las pruebas no sirven. Las pruebas sirven y si es que hay un falso negativo, un falso positivo, está dentro de lo previsto. ¿Seguirán haciendo las pruebas? ¿No las desecharán? Les repito, tienen más del 95% de efectividad. Sin embargo, es su propia asesora técnica quien dice que la confiabilidad baja a medida que sube la sensibilidad de las pruebas. Si es que tenemos una persona que tenga de 500 para arriba de cantidad de virus, copias de virus, la sensibilidad de nuestro kit es del 94%, lo cual es bueno. Conforme vas para abajo en cantidad de virus en la muestra, esa sensibilidad también va cayendo. A los concejales les preocupa que de cada 10 personas que se realizan la prueba, 4 podrían tener un falso negativo. Gente que dice no estoy contagiado con el virus, sale y en efecto esté contagiado. Y eso es extremadamente grave. Que personas que se pueden realizar esta prueba pueden tener falsos negativos y estar andando tranquilamente por la calle y sin saber, sin darse cuenta, de manera inconsciente y sin mala intención, pues contagiar a otras personas. Según el alcalde y su asesora, están en contacto con el fabricante en Corea del Sur y en caso de ser necesario se puede hacer una reposición de los lotes. Si se incumple el criterio técnico, ¿no?, del que se coloca en la parte contractual, se hace una devolución. Mientras se esperan los resultados del laboratorio SYNLAB, que no entregó información, y nos dicen que lo harán a la Secretaría de Salud del municipio, la Universidad de las Américas trabaja en otra validación de las pruebas y la UTE, que también las procesa, espera tomar decisiones. Si se detecta problemas en los kits que nos entrega el municipio, inmediatamente suspenderá el procesamiento de las muestras. En medio de estos señalamientos y cuando el alcalde insiste en la defensa de sus pruebas, son los ciudadanos quienes necesitan saber la verdad. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. En medio de un creciente contagio, los hospitales públicos de la capital trabajan al límite de sus capacidades. Al momento hay 126 personas en lista de espera para acceder a camas de atención moderada y de cuidados intensivos. Es el dolor que refleja la pérdida de un ser querido, la desesperación e impotencia por no haber podido brindar una mejor asistencia médica a su madre de 73 años. Tan solo 24 horas antes, esta familia le comentó a este noticiero que al interior del hospital Eugenio Espejo carecían de un respirador para su tratamiento. A pesar de que intentaron trasladarla a un hospital privado, el tiempo se agotó. En medio de su desconsuelo aseguran que habrían preferido tener a su madre en casa, pues el lunes que ingresó al hospital fue el último día en el que lograron verla con vida. Mientras Pichincha concentra un 17,2% de los casos confirmados a nivel nacional, es decir, 9.642, los hospitales públicos en la capital trabajan al límite. Según el viceministro de Salud, Javier Solórzano, a pesar de que el sistema de salud es dinámico por las altas hospitalarias, al momento 126 pacientes están en lista de espera para acceder a camas de atención moderada y de cuidados intensivos. En términos de camas para cuidados moderados, tenemos disponibles 49 camas, pero tenemos una lista de espera de 80 personas. Cuidados intensivos, hay 46 al día de hoy en lista de espera. La prioridad que se le da a los pacientes en el listado está en manos de los profesionales en la salud. Se toma en consideración el estado de salud de la persona y la condición y el pronóstico. Es por ello que asegura este tipo de pandemias, más que en los hospitales, se lucha en la comunidad, con la corresponsabilidad de los ciudadanos para evitar un creciente contagio. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Desde que inició la emergencia sanitaria, la línea 171 ha recibido más de 2 millones de llamadas, de las cuales el 35% tuvo relación con COVID-19 y solo el 2% fue derivada a un hospital de la red de salud pública.
Tras la confirmación del primer caso de COVID-19 en Ecuador, el gobierno activó la línea gratuita 171 para que la ciudadanía pueda contactarse en caso de presentar síntomas de la enfermedad y pueda recibir una cita en una de las 15 unidades de salud que en ese momento estaban destinadas para tratar estos casos. La intención era evitar que la ciudadanía acuda a las emergencias de las casas de salud, provocando un colapso del sistema, o incluso que acuda a esos sitios de alto riesgo sin estar contaminada, pero que allí se contagie. Desde febrero a la fecha, el 171 ha recibido más de 2 millones de llamadas. De ellas, el 35% están relacionadas con COVID-19. Marzo fue el mes con mayor número de comunicaciones, superando el 50% del total. Sin embargo, el número de llamadas ha ido en descenso durante los últimos meses. Esto pese a que, según el médico tropicalista Marcelo Aguilar, debería potenciarse este tipo de sistemas de teletriaje. Estas estrategias de telemedicina son altamente efectivas. Son un recurso excelente para orientar a la comunidad, para hacer vigilancia y para orientar a pacientes sospechosos. El problema es que en las fases más críticas se fue agotando. Tatiana Almeida, por ejemplo, cuenta que pese a tener todos los síntomas, no recibió atención oportuna al llamar al 171. Al inicio de la pandemia ya llegó un punto en que no podía respirar y me dio un poco de fiebre. Cuando llamé al 171 me dijeron que la cita me daban para el 13 de abril, a la cual mi respuesta fue muchas gracias, espero que hasta el 13 de abril ya sentirme mejor. Según la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, del total de las llamadas que recibió el 171, solo el 2% fue derivada a un hospital de la red de salud pública. Las demás, al parecer, no lo requerían. Hoy que Quito está atravesando una compleja situación por el aumento de los casos, Aguilar sostiene que se debería evitar que la gente peregrine de hospital en hospital. Lo que está haciendo, si acaso estuviera infectado, es dispersando el virus. Está haciendo un circuito de dispersión y de contagio. Además, pide a la ciudadanía mantener los cuidados necesarios para evitar que el virus continúe expandiéndose a través del contacto social. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Llegó a Guayaquil la avioneta en la que intentó escapar Daniel Salcedo. La fiscalía tiene más pruebas en este caso y ya pudo recuperar varias de las maletas de los pasajeros del ilegal vuelo y el teléfono celular del piloto fallecido en el accidente en Tumbes, en Perú. Un mes después, la avioneta en la que intentó escapar del país Daniel Salcedo volvió a Guayaquil, pero así, en pedazos. La madrugada de este jueves llegó desde Perú y fue llevada hasta las bodegas de la Policía Judicial. Los restos del artefacto serán utilizados como evidencia en el proceso judicial que la Fiscalía sigue por el delito de fraude procesal. Se logró traer la madrugada de este día la avioneta que llegó a las 4:10 de la mañana, cumpliendo todos los protocolos de seguridad en el traslado y evitando que esto tenga manipulación de personas ajenas al proceso judicial. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad es mantener aquí la cadena de custodia y obviamente las diligencias que disponga la Fiscalía se darán estricto cumplimiento para seguir con el proceso investigativo. Esto mientras que el fiscal Jofre Velasco recibió también de manos de la Fiscalía de Perú varias de las maletas que los viajeros llevaron ese día y se logró recuperar el teléfono celular de Alfredo Espinosa, el piloto que falleció en el accidente. Se presume que dentro del equipaje hay documentación que iba a ser utilizada por los viajeros para salir después de Perú. La Fiscalía ya tiene las versiones de Franklin Lara, Alfredo Adum y el administrador de la avioneta Fausto Álvarez. A las investigaciones por el delito de fraude procesal, la Fiscalía pidió incluir a Alfredo Adum, Samuel Adum, su hijo, y su piloto Franklin Lara. La diligencia se realizará la tarde de este viernes. Joana Ramos, 24 horas. Más información. 88 funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado tienen carnet de discapacidad y 45 se presentan como responsables de familiares con alguna discapacidad. Los directivos del hospital investigan el crecimiento del registro, pues esto impide que algunos funcionarios investigados sean desvinculados. De la red que encabezaba Daniel Salcedo en los hospitales del IES forman parte también exfuncionarios y posiblemente aún funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. A ellos, además de los actos de corrupción por los que son investigados, los une otra coincidencia: el carnet de discapacidad. Pero el uso de este documento no fue exclusivo de Jorge Enríquez, ex jefe de compras hoy prófugo, o de su subalterna Carla Cárdenas, pues muchas más personas dentro de este hospital también tienen carnet de discapacidad. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 88 funcionarios de distintas áreas tienen el carnet.
Otros 45 trabajadores han presentado certificación de sustituto directo, es decir, se presentan como responsables de un familiar con discapacidad y obtienen algunos beneficios que da la ley. Y otros 25 trabajadores registran enfermedades catastróficas. Esto ya llamó la atención de las autoridades del IES a nivel nacional, por lo que han pedido a todos los directores administrativos que remitan la nómina del personal del IES que actualmente se encuentre en funciones, incluido el personal que corresponde a nivel jerárquico superior, que cuente con la calificación de carné de discapacidad. El caso del ex jefe de compras del Teodoro Maldonado Carbo, Jorge Enríquez Aguilera, es un ejemplo que debe analizarse. La misma doctora que le dio el carné de discapacidad a Daniel Salcedo el 12 de febrero del 2018, certificó el mismo día, solo 22 minutos después, que Jorge Enríquez tiene una discapacidad física del 41%. La doctora es Jessica Suárez de la A, quien además le entregó el carné de discapacidad al amigo de Daniel Salcedo, César Rodríguez. Enríquez además presentó esta planilla de servicios básicos, donde consta su dirección domiciliaria, Callejón Che y Segundo Callejón, pese a que según otros registros personales del propio Enríquez, él no vive allí. Esto hizo que sea derivado al dispensario Cisne 2, precisamente donde Jessica Suárez de la A certifica los carnets. Pero algo más llama la atención. El médico que firma la resonancia magnética de Jorge Enríquez en el 2018, cuando él era aún un alto funcionario del Teodoro Maldonado Carbo, es precisamente un médico de ese hospital. Telmo Aro, jefe de imagenología del Teodoro Maldonado. Es el mismo médico que también intervino en la certificación de Daniel Salcedo y quien, por cierto, también tiene carné de discapacidad. El Código Orgánico de Discapacidades, en su artículo 51, al hablar de estabilidad laboral, dice que las personas con discapacidad gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada. Otro derecho de las personas con discapacidad es que el permiso de maternidad tiene 3 meses adicionales. Este es el caso de Carla Cárdenas, por ejemplo. Actualmente el IES investiga si estos derechos están siendo usados por personas que realmente tienen discapacidad o si es parte del uso fraudulento del carnet. Dayana Monroy, 24 horas. En 2019, la importación de vehículos con carnet de discapacidad llegó a triplicarse con relación al promedio histórico, según la información del Servicio de Aduanas. Ese mismo año, la entidad emitió una resolución que permitía nacionalizar vehículos importados a través de un trámite simplificado. Los vehículos que constan en esta lista fueron importados en 2019, todos con carnet de discapacidad. En ella constan modelos convencionales, pero también autos de lujo. Esta es apenas una de las listas de vehículos que permanecen en poder del Servicio Nacional de Aduanas, que no ha permitido su nacionalización al detectar el uso irregular del carnet de discapacidad. Pero utilizando este documento solo en 2019, se importaron 4.426 vehículos, es decir, casi el doble de lo que se importó un año antes. Pero, ¿por qué se disparó la importación de vehículos con carnet de discapacidad en 2019? Dora Vega, especialista en temas aduaneros, asegura que la resolución que la SENAE emitió en febrero de ese año, donde se fijó un procedimiento abreviado para que las personas con carnet de discapacidad puedan nacionalizar sus vehículos, tiene mucho que ver. Antes, a la mayoría, por no decir al 100% de los vehículos se les hacía aforo físico y el trámite demoraba de 30 a 45 días. Ahora el trámite dura 48 horas. Vega cree que el Servicio de Aduanas relajó sus medidas de control. Obviamente que es una puerta abierta para hacer de manera indiscriminada las importaciones. Otro tema importante que señala es que según el reglamento de la Ley de Discapacidades, quienes tengan el carnet solo pueden importar vehículos nuevos o usados hasta 3 años, cuyo valor no exceda los 60 salarios básicos unificados, es decir, hasta $24.000. Si la factura es emitida en los Estados Unidos, pues el SENAE está en la obligación de verificar si ese valor que consta en la factura está en este sistema. Según el Servicio de Aduanas, en febrero de 2019 se incorporó una herramienta para cruzar información con Estados Unidos referente a las importaciones y con ello fortalecer los controles. Sobre el proceso simplificado señalaron que simplemente implementaron una política del CONADIS de junio de 2018 y recalcan que ya en 2019 presentaron una denuncia en la Fiscalía por asociación ilícita relacionada a la importación de vehículos con carnet de discapacidad.
Para las asociaciones de personas con discapacidad, los beneficios para la importación de vehículos y otras exenciones son una conquista de sus colectivos, que esperan que sean revisadas para que esta vez se beneficien quienes sí lo necesitan. Y que nunca más intenten beneficiarse con un carnet de discapacidad fraudulentamente en desmedro de los derechos de las personas con discapacidad. La importación irregular de vehículos usando carnet de discapacidad motiva ya varias investigaciones en la Fiscalía. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Desde hoy y hasta el 22 de este mes, el Consejo de la Judicatura recibirá las carpetas de los postulantes al concurso de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Los abogados esperan que exista independencia en la función judicial. Mediante este video, la Judicatura convocó al concurso público de oposición y méritos para la selección de nuevos jueces de la Corte Nacional. Se debe cubrir 16 vacantes que corresponden a las salas de lo administrativo, laboral, civil y afines, penal y afines y tributario. El concurso se encuentra en fase de postulaciones, así que desde este 9 de julio hasta el 22 de este mes se van a receptar las carpetas para quienes deseen participar. El puntaje por mérito será de 25. La oposición prueba teórica 35 y la oposición en prueba práctica 100. Tenemos una prueba psicológica. Quienes no pasen la prueba psicológica no podrán continuar en el proceso. Las postulaciones se receptarán a través de la página web www.funcionjudicial.gov.es o en las oficinas de la Judicatura a nivel nacional. Habrá un comité de expertos, un comité especializado de catedráticos y un comité especializado de profesionales que darán apoyo técnico en este proceso. Y a mí lo que me preocupa es la relación que pueden haber entre los concursantes y los profesionales. Pero lo importante es que sin favoritismos, sin consignas, ni a favor ni en contra de nadie, exista una examinación adecuada. Desde la Federación de Abogados seguirán todo el concurso, pues lo que más les preocupa es que no haya independencia. Creo que lo importante es la voluntad política de generar una corte independiente y de buen nivel. Además, se anunció que habrá una veeduría ciudadana que seguirá el proceso de selección. A través de veedores internacionales, invitar a profesionales, jueces, abogados de Colombia, Perú, no sé, países cercanos, quizás Argentina, para que hagan una veeduría y nosotros vamos a tener alguna tranquilidad de que esto se va a resolver de manera objetiva. El presupuesto para todo el concurso bordea los $150,000. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Más noticias: 3 exfuncionarios de Rafael Correa crearon una empresa que fue vetada por Facebook. Según la red social, la empresa Estraterra S.A. interfería en política extranjera y demostró un comportamiento coordinado falso. A través de este comunicado, la red social Facebook anunció que eliminó una red de páginas, cuentas y perfiles involucradas en una red de desinformación llamada Comportamiento No Auténtico Coordinado. Según las investigaciones, esta red, que incluye 77 páginas, 41 cuentas de usuario y 56 perfiles de Instagram, la conforma Estraterra, una empresa de relaciones públicas que opera desde Canadá, así como consultores políticos y exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa. Estraterra fue creada en Ecuador en 2016 por Roberto Wolgemuth, conocido como Mashi Roberto, Pablo Llanes y Mario Augusto Enríquez, los 3 entonces funcionarios de gobierno. Wolgemuth era consejero de la presidencia, Pablo Llanes viceministro de Turismo tras la salida de Fernando Alvarado Espinel, mientras que Mario Augusto Enríquez era asesora del ministro coordinador de la producción Vinicio Alvarado Espinel. Roberto Wolgemuth, señalado por mover cuentas en redes sociales para desinformar y atacar a periodistas, medios y defensores de derechos humanos, continúa activo en Twitter. En esa plataforma lideró el ranking de los que más atacaron a la prensa hasta el 2015 y su nombre se menciona también en la creación, manejo y conceptualización de los Troll Center junto a Fernando Alvarado y a Mauri Chamorro. Facebook encontró que las cuentas ahora eliminadas fueron creadas durante el periodo de las elecciones presidenciales de Ecuador en 2017 y su principal objetivo era desacreditar a los candidatos opositores a Lenín Moreno. Tras la victoria de
Moreno, el objetivo se cambió a ataques puntuales a líderes de la oposición, luego a críticas al gobierno, y las publicaciones aumentaron durante los días de la emergencia por COVID-19 en el país, la mayoría de ellas falsas o que llamaban a la convulsión social. Wolgemuth, cofundador de Escaterra, dijo en su cuenta de Twitter que dejó de ser accionista de la empresa en 2018. Otra de las cuentas que Facebook eliminó era de Giovanni López Jr. López trabajó como asistente técnico para medios y relaciones públicas en la vicepresidencia de la República de Ecuador desde el 2014. Como ejemplo del mal uso de las redes, en el comunicado se incluye un post del 25 de mayo pasado sobre el interés de los asambleístas Daniel Mendoza y Karina Arteaga en contratos. Las cuentas y páginas suspendidas se hicieron pasar por medios independientes, dice la investigación, pero su comportamiento no auténtico coordinado intentaba impulsar a movimientos autoproclamados progresistas de América del Sur a través de estrategias que son prohibidas por las políticas de seguridad de Facebook. Joana Ramos, 24 horas. Javier Martínez, gerente de Correos del Ecuador, entre mediados de 2018 y mediados de 2019, asegura que las 136,9 toneladas de alimento escolar que se pudrieron en una de sus bodegas en Quito no es su responsabilidad, sino de la Unidad Nacional de Almacenamiento. Dice que él pidió a esa entidad que se haga cargo del producto y que solicitó a la Contraloría que realice una auditoría al respecto para encontrar a los responsables. Porque estos kits escolares debían haberse entregado durante el 2015 y 2016. Una EP contrató a Correos del Ecuador para que almacene y distribuya 31,000 toneladas de kits de alimentos en diferentes escuelas públicas. El 0.4% no fue distribuido, pero esto no fue culpa de la empresa pública Correos del Ecuador, porque la empresa pública no tuvo por parte de la empresa contratante de ese entonces la información necesaria para poder salir y distribuir a tiempo justamente estos kits de alimentos.